Masejet Sanedrin, Daf Samejea Mudalev 65a, primera línea. Dice la Mishnah, Baal Ov, Ze Pitom Hamdaber Mishechio Veideoni Ze Hamdaber Befiv, Hare Elu Beskila, Veanishal Baem Beazara. La Mishnah nos trae dos casos y nos los explica. Los dos casos son Baal Ov y el segundo es Ideoni. ¿Qué significa cada uno? Antes que nada, dice la Mishnah, Baal Ov, un practicante del Ov, consiste en un nigromante que a través de brujería sube al muerto. Cuando digo al muerto no me refiero físicamente que lo sube, lo saca a la tierra, sino que sube el espíritu del muerto, lo asienta bajo su axila y después a través de que hace una acción de aplaudir con sus brazos, eso causa que salga una voz de ese muerto bajo su axila. Y el segundo caso es Ideoní. ¿Qué significa Ideoní? También es un nigromante que sube el espíritu del muerto, pero no es necesario hacer una acción para que empiece a hablar, sino simplemente se coloca un hueso de un animal llamado Yaduá, se lo coloca en la boca y el muerto solo empieza el espíritu del muerto que subió, empieza solo a hablar sin hacer una acción constante. En estos dos casos, dice la Mishnah, el que hace esto, ya sea el practicante del lobo, el practicante del Ideoní, ambos tienen pena de muerte de lapidación. Esto que tienen pena de muerte de lapidación es el que hace, el practicante del lobo, el practicante del Ideoní, pero el que pregunta, el que solicita que le hagan eso, no hay lapidación de muerte, pero sí hay un lab, una prohibición. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Maishna haja de katani baal ove ideoni, u maishna gabe keretot de katani baal ove shaire le ideoni. Rabbi Yochanan amar hoilu shneem bela vechan neemru, Resh Lakish amar ideoni lifi she'en bo maase. ולרבי יוחנן מה ישנה בעל עוף דנקת משום דפתח בקרא וריש לקיש מה איתם לא אמר כרבי יוחנן אמר הפפה חלוקין הם במיתה ורבי יוחנן חלוקה דלאו שמה חלוקה דמיתה לא שמי חלוקה ורבי יוחנן מה איתם לא אמר כריש לקיש אמר לך מתניתין דקרתות רבי עקיבא היא דאמר לא באינה מעשה וריש לקיש נהי דלא באי רבי עקיבא מעשה רבה מעשה זוטה ברי. מגדף מהי מעשה איכה, כמעט זה כתב הווה מעשה, בעל אוב מהי מעשה איכה, הקשת זרועותיו הווה מעשה. Expliquemos esta parte. La Gemara compara dos Mishnayot, nuestra Mishnah y una Mishnah en Masejet Kritut. La Mishnah nuestra, cuando nos habla de nigromantes, nos habla y nos menciona ¿cuántos casos? Dos, Baal Ov, el practicante del Ov, e Ideoni, el practicante del Ideoni. A diferencia de la Mishnah en Masejet Kritut, ¿sí? Que cuando nos menciona varios casos que tiene karet, ¿sí? Que tiene karet, que es normalmente cuando uno lo hizo a propósito, pero no hay testigos, no hay advertencia, entonces no puedes dar una pena de lapidación, sino nada más que Karet, ¿sí? Cuando nos menciona la lista de Karet, en Masejet Keritut nos menciona únicamente el caso de Baal Ov y no nos menciona ¿qué? Ideoní. Pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué nuestra Mishnah nos menciona ¿qué? Baal Ov y Ideoní? Y la Mishnah Masejet Keritut nos menciona solamente Baal Ov y omite Ideoní. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara dos respuestas. La primera respuesta la dice Rabbi Yochanan. Dice, no, la Mishnah Masejet Keritut menciona nada más uno, o sea, nada más Baal Ov. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ambos fueron dichos en un solo lav, ¿sí? Ambos dicen al tifnu, la fuente para la provisión de esto está escrito en Vaikra 19:31, al tifnu el haovot ve el haideonim, ya que fue mencionado en un solo lav los dos, por eso mencionamos nada más allá uno de los dos casos. ¿Por qué? Explico un poco más. Ya que ambos fueron dichos en un lav, por lo tanto, el que transgrede los dos, ¿cuántos, si lo hizo sin querer, en un caso que fue Shogeg, cuántos hatat tiene que traer? Si lo hizo obviamente en un periodo de inconsciencia, un solo hatat, ¿sí? Porque ambos fueron mencionados dentro de un mismo lab, ¿sí? Y es por eso que la Mishnah Masejet Keritut nada más menciona ¿qué? Uno de ellos nada más. Sin embargo, esta es la primera respuesta que dice Rabbi Yochanan.
Segunda respuesta le dice Resh Lakish, no. La Mishnah Maseje Keritut, ¿sabes por qué mencionó Baal Ov y no mencionó Ideoni? Porque Ideoni, ambos son una prohibición, ambos son un lav, definitivamente, pero a diferencia de Baal Ov, el Ideoni no tiene acción. ¿Por qué no tiene acción? No obstante, se pone un hueso, pero en el momento que se pone el hueso todavía no habla el muerto, y la prohibición es de que hable el muerto. Una vez se lo pone, ya automáticamente, ¿qué pasa? Habla el muerto, a diferencia de Baal Ov, que también el muerto habla cuando lo asienta en la axila, pero a través de que aplaude, como dijimos, con los brazos, ¿sí? Entonces, ya que, esa es la respuesta de Resh Lakish, la segunda respuesta, la Mishnah, ya que, Ideoni no tiene maase, no tiene acción, es por eso que la Mishnah Masej Keritut nada más mencionó Baal Ov y omitió Ideoni. Así es la segunda respuesta. Pregunta la Gemara. Enfoquémonos en la explicación de Rabbi Yohanan. Otra vez, la explicación de Rabbi Yohanan es la razón que la Mishnah Masej Keritut dijo nada más uno, dijo nada más Baal Ov y no dijo Ideoni, es porque ambos están escritos en un mismo lav. Pregunta la Gemara, listo. Entonces entiendo que digas uno, pero ¿por qué Baal Ov y no Ideoni? ¿Sí? Ambos están escritos en el mismo lav, entonces menciona solo uno. Allá Masej Keritut. Pero, ¿por qué mencionas Baal Ov y no Ideoni? Dice, no, porque el primero que se menciona en el pasuk, ¿cuál es? Baal Ov. El pasuk dice, Al tifnu el ha'ovot, Ov. ¿Sí? Pregunta la Gemara ahorita Resh Lakish, ¿por qué no está de acuerdo con la explicación de Rabbi Yohanan? ¿Por qué tuvo que decir una segunda explicación? ¿Por qué no está de acuerdo con la explicación de Rabbi Yohanan? Dice la Gemara, dice Rabbi, te voy a explicar. Porque no obstante en el lav, en la prohibición, están ambos bajo un lav, como dice el pasuk, Al tifnu el avot de la ideonim, no pueden estar con avot y ideonim, todos en un lav, en una prohibición, pero cuando el pasuk nos habla de la pena de muerte, de la sequía, de la lapidación de estos casos, sí no los divide. El pasuk nos dice, Veisho isha ki ebaem ov o ideoni mot yumatu. No dice ov y ideoni, ov ve ideoni, sino dice ov o ideoni. Entonces, ya que respecto al mot yumat, respecto a la muerte, la pena de muerte, la lapidación, el pasuk nos los separa, ov, nos dice o, por eso decimos que ¿qué? De que definitivamente si uno hace los dos pecados en un periodo de inconsciencia, va a tener que transgredir ¿qué? Va a tener que traer, en caso que fuera shogek, 2 hataot, porque a pesar que respecto al lav están bajo uno, pero el hecho que respecto a la pena de muerte está separado, pues eso nos enseña para la prohibición que también está separado y tiene que traer 2 hataot. ¿Sí? Tienes que traer 2 korbanot en caso que fue sin querer. Entonces, esto no es. Entonces, por eso, dice la Gemara, por eso Resh Lakish no explicó como Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan explicó que la razón que la Mishnah en Masej Keritut nada más mencionó uno es porque si hace los dos, como están ambos bajo una prohibición, y si hace los dos, nada más tiene un korban, por eso menciona nada más una prohibición. Dice, pero no es correcto, ya que en mitad están separados, eso también divide la prohibición, y si hace los dos tiene que traer 2 korbanot, y por eso no es una buena explicación. Por eso Resh Lakish tiene que decir otra explicación, que la razón que Masej Keritut se mencionó nada más una es porque se menciona nada más Baal Ov y no Ideoni, es porque Ideoni no tiene, es un lav que no tiene maase, no tiene acción. ¿Y qué va a decir Rabbi Yohanan con este argumento? No, Rabbi Yohanan va a decir, mira, no obstante en la mitad, en la muerte, está dividido, pero no por estar dividido en la muerte, en la pena de muerte, divide la prohibición. Para dividir la prohibición tiene que estar dividido en el pasuk de la prohibición. En el pasuk de la prohibición dice Al tifnu el ha'ovot ve el ideonim, no o el ideonim. Ya que no está dividido en la prohibición, a pesar que está dividido en la muerte, no queda dividido y es un solo korban, y por lo tanto se menciona Masej Keritut únicamente una que es Baal Ov. Ahorita le voy a preguntar al revés. ¿Y Rabbi Yohanan por qué no está de acuerdo con la explicación de Resh Lakish? ¿Qué tiene de malo la explicación de Resh Lakish? ¿Por qué Rabbi Yohanan no está de acuerdo? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque la Mishnah de Masej Keritut opina, otra vez, ¿qué dijo Resh Lakish? ¿Cuál es la razón de Resh Lakish? Que es un lav shen bo maase. Se pregunta la Gemara que ideoní es un lav, una provisión que no tiene maase porque habla de repente solo, sin hacer ninguna acción, y por eso no se mencionó eso. Pregunta la Gemara, ¿y por qué Rabbi Yohanan no está de acuerdo con eso? Es una buena razón, ¿por qué no explicó así? Dice la Gemara, Rabbi Yohanan no explicó así porque él opina que la Mishnah Masej Keritut, el autor de esa Mishnah, ¿quién es? Rabbi Akiva, y como vimos anteriormente, Rabbi Akiva opina que un lav, aunque no tenga maase, hay korban hatat. ¿Sí? O sea, el hecho de que no tiene acción no exenta. ¿Sí? No exenta.
Y por eso, él no puede decir que la razón que ahí no se mencionó Ideoní es porque no tiene Maasé, ¿no? Porque en la Mishnah ya va como la opinión de Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva opina que ¿qué? Que también si no hay Maasé, eso no exenta. ¿Y Resh Lakish qué va a decir con este argumento? O sea, Resh Lakish sí dijo esta explicación. ¿Qué va a hacer con este argumento? Si la Mishnah ya es Rabbi Akiva, entonces, ¿cómo me dice que la razón que no se menciona Ideoní es porque no tiene Maasé? Si es Rabbi Akiva, aunque no tenga Maasé, tiene que estar escrito. Dice Resh Lakish, no, yo opino que también según Rabbi Akiva, a pesar que un lav que no tiene Maasé, que no tiene acción, no se exenta y sigue estando Hayab Hatat y todo, esto es únicamente que no se necesita. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva opina que no se necesita que tenga acción, no se necesita que tenga una acción grande, pero una acción chiquita también según Rabbi Akiva, algo de acción se necesita, ¿sí? Algo de acción se necesita. Y de Oní, ¿sí? Tiene que ser acción. Pone el hueso, y en el momento que lo pone, no hay nada todavía, y después de que lo pone, habla solo sin ninguna acción. Entonces, por eso, también según Rabbi Akiva, opina Resh Lakish, no se puede mencionar, no va a estar Hayab, ¿sí? No va a estar Hayab. ¿Por qué no va a estar Hayab? Porque no tiene nada de Maasé. O sea que Resh Lakish opina que también su Resh Lakish, que no se necesita Maasé, no se necesita un Maasé grande, pero se necesita un Maasé pequeño. Y aquí no hay nada, ni pequeño. La Gemara va a hacer esto, pregunta, bueno, entonces Megadef, lo que es blasfemar, ¿qué Maasé tiene? Que ahí la Mishnah opina, ahí Rabbi Akiva opina que Megadef está Hayab. ¿Qué más hay en Megadef? El que blasfema a Dios. Hay un Maasé chiquito por lo menos. ¿Cuál? Mover los labios. Sí. Y Baal Ov, que ahí sí lo menciona. Sí, ahí sí lo menciona Rabbi Akiva. No menciona Ideoní porque no tiene ningún Maasé, pero Baal Ov sí lo menciona. ¿Qué Maasé tiene chiquito el Baal Ov? ¿Qué tiene? A pesar que es un Maasé grande, pero sí tiene porque todo el sonido que sale debajo de la axila es a través de los aplausos que se hacen con los brazos. Y eso es suficiente para que según Rabbi Akiva sea Hayab. Pregunta la Gemara lo siguiente. ואפילו לרבנן והתניא אינו חייב אלא על דבר שיש בו מעשה כגון זיווח קיטור וניסוף והשתחווה. ואמר ריש לקיש מן תנא השתחווה רבי עקיבא דאמר לו בין המעשה ורבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן כיפת קומתו לרבנן הווה מעשה אשתא לריש לקיש כיפת קומתו לרבנן לא הווה מעשה קשת זרועותיו דבעל אוב הווה מעשה כאמר ריש לקיש נמי לרבי עקיבא אבל לרבנן לא. יחי יצא מגדף ובעלו מבעיה לה אלא אמרו לה במקטר לשד. אמר לרבא מקטר לשד עובד עבודה זרה הוא אלא אמר רבא ממקטר לחבר. אמר לאביי מקטר לחבר חובר חבר הוא אין והתורה אמרה חובר זה בסקילה. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Todo lo que dijimos antes es Resh Lakish, ¿sí? Ahorita explico un poquito más. En la Mishnah Masejet Keritut se mencionan 36 casos que tienen karet. Y entre esos 36 se mencionan dos que son relevantes con nosotros. Megadev, que blasfema a Dios, que lo acabamos de mencionar, y Baal Ov, que es el practicante del Ov, que es a través de aplaudir. ¿Sí? Y Jajamim, o sea, la Mishnah menciona, no la Mishnah en general, Rabbi Akiva, ahí menciona 36 keritut, que tiene karet, y dentro de esos 36 tiene Megadef y Baal. Y Jajamim discuten nada más con Rabbi Akiva respecto a qué? A Megadef, pero no respecto a Baal Ov. O sea, Jajamim también están de acuerdo que Baal Ov sí hay karet y aplica todo normal, pero Megadef no. O sea que vemos claramente que Jajamim opinan, si Megadef discute, él opina, tenemos que decir que lo que mueve los labios, sí, al blasfemar, no es suficiente acción para poder traer un hatat, ¿sí? A diferencia de Baal Ov, que ya es una acción con los brazos, ahí sí es suficiente, porque otra vez, Jajamim discute con Rabbi Akiva únicamente en la Mishnah Masejet Keritut, ahí únicamente con Megadef, pero no con Baal Ov. Entonces, si es así, tenemos que preguntar lo siguiente. Está escrito en la Baraita respecto a una persona que hace idolatrías beshogeg sin querer, que no está hayab, hatat, en Avodah Zara cuando hace beshogeg, a menos que haga una acción como sacrificar, quemar, libaciones, salpicar o inclinar. Y sobre esto dice el mismo Resh Lakish,
¿sí? Que quién es el autor de esta baraita que menciona todas estas acciones y también menciona la acción de inclinar. Dice Resh Lakish, es la opinión de Rabbi Akiva, que opina que no se necesita una acción grande, ¿sí? Suficiente una acción chiquita. E inclinar, a pesar no es una acción grande, no es sacrificar, no es quemar, pero es por lo menos una acción chiquita. Y Rabbi Yohanan, ahí opina, no. Aquí también está de acuerdo con quién. ¿Quién está de acuerdo aquí? También Jajamim están de acuerdo, así opina Rabbi Yohanan, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan dice, también Jajamim están de acuerdo con esto, porque opinan que la inclinación a posternarse el cuerpo es un más, es suficiente, ¿sí? Es un más, es suficiente. Es un más, es suficiente comparado, o sea, lo comparamos básicamente con aplaudir, según Jajamim, y no con mover los labios. Así se dice así. Pero enfoquémonos en Resh Lakish. Según Resh Lakish, ¿qué acaba de decir Resh Lakish? Que esa baraita, ya que menciona entre las acciones de Avodah Zarah Shogeg, Ishtahavá, inclinación, eso nada más cuadra como quién, con Rabbi Akiva y no con Jajamim. Pregunta la Gemara, si según Resh Lakish, inclinación, según la opinión de Jajamim, no es suficiente acción, y por eso dice que el autor de la baraita es Rabbi Akiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que aplaudir va a ser, el del Baal Ov, va a ser suficiente acción para Jajamim? ¿Qué es una acción más grande? ¿Inclinarse o aplaudir? Inclinarse, que es todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, si Resh Lakish dice que toda la baraita que es inclinar es Rabbi Akiva y no Jajamim, significa que según Jajamim no es una acción suficiente. Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que un Jajamim, si es una acción suficiente lo que es aplaudir en Baal Ov? Dice la Gemara, no. Todo lo que dijo Resh Lakish, que efectivamente todo lo que dijo antes de Resh Lakish, que aplaudir se considera una acción, es nada más según la opinión de Rabbi Akiva. Y efectivamente, según Jajamim, que inclinación no se considera una acción suficiente, pues obviamente aplaudir tampoco se va a considerar, aplaudir en Baal Ov me refiero, ¿sí? No se va a considerar una acción suficiente para obligarlo a traer un korban hatat en el caso que lo hizo Beshogeg. Dice la Gemara, ok, muy bonito, pero ahorita tengo un problema en la Mishnah Masechet Keritut. En la Mishnah Masechet Keritut, Jajamim discuten con Rabbi Akiva en qué? En Megadeth. Y no discuten en Baal Ov. Si lo que estamos diciendo ahorita, que según Jajamim no se considera Baal Ov un maase, pues debería Jajamim de discutir con Rabbi Akiva en la Mishnah Masechet Keritut, también en Megadeth y también en Baal Ov. ¿Sí? También en Baal Ov. Porque discuten nada más en Megadeth y no en Baal Ov. Dice la Gemara, por eso la Gemara dice otra explicación, que en realidad en la Mishnah dice Ula. Por esta pregunta tenemos que decir que en verdad la prohibición de Baal Ov, que la Mishnah Masechet Keritut menciona, no es lo que hemos mencionado hasta ahorita, que uno convoca al espíritu del muerto, lo asienta sobre la axila, aplaude y a través de eso habla. No, porque si es así, eso no es una acción suficiente. Entonces, como Jajamim discute nada más en Megadeth y no en Baal Ov. La explicación de Baal Ov en Masechet Keritut, ¿sí? Hay dos tipos de Baal Ov. Y en Masechet Keritut se refiere a su segundo. ¿Cuál es el segundo? Bemekater leshed, un Baal Ov que quema un incienso para un demonio. Y esto, que un incienso ya se considera que una acción grande según todos, ¿sí? Y esto, también Jajamim están de acuerdo de que es una acción importante y por ende está Hayab Hatat. Y este es el caso de Masechet Keritut y por eso no discuten Baal Ov. Sin embargo, pregunta Rava Ula, no me cuadra esa explicación, porque una persona que hace un incienso, ¿sí? Para un demonio, se considera que Avodah Zarah, idolatría. Y Avodah Zarah ya está mencionado en la Mishnah Masechet Keritut. Entonces no tienes que mencionar también Baal Ov. Si la explicación de Baal Ov es esta, es Avodah Zarah, no tienes que mencionar entonces Baal Ov. Por eso Rava dice otra explicación, que es el caso de la Mishnah Masechet Keritut cuando dice Baal Ov, se refiere cuando una persona quema un incienso, ¿sí? Para conjurar, aliarse con un demonio a través de brujería y no porque lo acepta como Dios, no porque lo acepta como deidad, ¿sí? O sea, Bemekater lehaber, hace un incienso para que a través de eso, ¿sí? Pueda aliarse con un demonio a través de brujería, pero no lo acepta como Dios, como deidad. Por eso no es brujería, por eso no es idolatría, sino es otra cosa y por eso se menciona por aparte Baal Ov y sigue siendo que una acción grande, porque es un incienso para esto. Sin embargo, Abaye también pregunta sobre esto y dice, no, pero un segundo, Hamekaterle Haber, si tú me dices que el caso aquí es una persona que lo está haciendo para poder aliarse con
con el demonio a través de brujería, pues esto ya es otra prohibición, que se llama Jover Haber. ¿Qué es Jover Haber? Jover Haber es cuando una persona, la Torah en Devarim 18, 10 y 11 nos dice, Lo imatze beja de Jover Haber. No puedes hacer Jover Haber. ¿Qué es Jover Haber? Una persona que reúna a través de brujerías, a través de nombres, reúne a diferentes criaturas a un lugar, diferentes animales, diferentes insectos, diferentes bichos, diferentes reptiles y demás. ¿Sí? Entonces, y esta prohibición de Jover Haber está prohibida, pero la única consecuencia que hay es Malkut, pero no hay lapidación. Entonces, como tú me dices que el caso aquí, en Masej Keritut, no aquí, sino en Masej Keritut de Baal Ov, es una persona que se reúne, se alía, ¿no? Se junta a través de incienso con un demonio. Esta prohibición es Jover Haber. En Jover Haber no hay lapidación, sino que hay únicamente un lab, Malkut. ¿Sí? Dice, no. Baal Ov es Jover Haber. El Baal Ov que menciona Masej Keritut, como explicamos, ¿sí? Le responde Rabba Abayé, es Jover Haber, o sea que a través de Mekater hace, a través de brujería, que se conjurarse con un demonio. No con intención de aceptar la comunidad, como dijimos antes. Y este caso es sequilá. A diferencia del Jover Haber regular, que no tiene sequilá, sino tiene ¿qué? Malkut. Nada más Lav y Malkut. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este Jover Haber es con el demonio a través de un incenso, yo qué sé. Entonces es diferente. Aquí hay sequilá. Y el Jover Haber clásico es cuando uno reúne criaturas. ¿Sí? Así dice la Gemara. Ya que mencionamos la prohibición de Jover Haber, la Gemara nos explica un poco más cuál es el caso de este Jover Haber, que es un lab que tiene Malkut y no tiene sequilá. Tanu Rapana. וחובר חבר אחד חבר גדול ואחד חבר קטן ואפילו נחשים ועקרבים אבל אביי ילקחה עימן דצמית זיבורה והקרבה אף על גב דקמיחמן דלא לעסקו אסור. Además una baraita. La baraita trae la fuente de Jover Haber, que es en Devarim 18, 11. Jover Haber, que es Jover Haber, una persona que reúne criaturas, dice la baraita, ya sea criaturas grandes, como animales, bestias grandes, las reúne a través de lehashim, a través de nombres, las reúne todas a un lugar, o ya sea que reúne todas a un lugar, ¿a qué? A reptiles y cosas más pequeñas, inclusive hasta serpientes, cuando reúnen en un lugar, a serpientes y escorpiones. Dice Abayeva, y a base de esta baraita podemos deducir y decir que una persona que reúne abejas con escorpiones a través del lahash, Jover Haber, aunque su intención es que lo está haciendo para qué, la está reuniendo para que no piquen, para que no dañen, para que no perjudiquen, para que no ataquen, aún así está ¿qué? Prohibido. ¿Por qué? Porque a través de Jover Haber, a través del lahash no puedes, a través de brujería, cosas así, no puedes reunir a criaturas. Y en este caso es un lab que tiene nada más Malkut. A diferencia del Mekater Lejaber, que es una persona que hace un incenso para reunirse con el demonio, eso es más grave, que ahí ya es una prohibición, que la consecuencia no es nada más latigazos, azotes, sino también que sequilá, lapidación. Ok, seguimos. Rabbi Yohanan, מה ישנה דחפיפת קומתו לרבנן ומעשה, והקימת שפתיו לא ומעשה, אמרה והשני מגדף הואיל וישנו בלב. אמרתי רבי זרע יצאו עדים זוהמים שאין בהם מעשה, ואמר ילתנו בלב, אמרה והשני עדים זוהמים הואיל וישנו בקול. בקול רבי יוחנן למעשהו, והאיתמר חסמה בקול והנהיגה בקול. רבי יוחנן אמר חייב, ריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב כמעט פיו הווה מעשה, ריש לקיש אמר פטור, כמעט פיו לא הווה מעשה. אלא אמר רב השני עדים זוהמים הואיל והם ישנם בראייה. También la Gemara y pregunta lo siguiente. Regresamos a lo que dijo Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan que dijo antes que también Jajamim están de acuerdo, a diferencia de Rish Lakish, Rabbi Yohanan dice que también Jajamim están de acuerdo que inclinación se considera suficiente acción para que en caso que lo hiciste Beshoken, inclinación o idolatría, vas a tener que traer ¿qué? Korban Hatat. Ahorita, inclinación, Korban Hatat, pero según Jajamim, Megadef, eso está escrito en Meforash en Masej Keritut, una persona que blasfema y mueve, no inclina su cuerpo, sino mueve los labios, ahí, según Jajamim, no está Hayab Hatat. Sí, por eso discute Masej Keritut. Pregunta la Gemara, según la opinión de Rabbi Yohanan, que según Jajamim, según la opinión de Rabbi Yohanan, que según Jajamim, inclinación sí es una acción suficiente para Hatat, pero blasfemar, mover los labios, no es suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Ambos aparentemente están moviendo su cuerpo. Dice Rabbi, te voy a decir la diferencia. La diferencia es que Megadef, que blasfema a Dios, que está moviendo únicamente los labios, ¿sí? El Megadef, perdón, no que únicamente, que está moviendo los labios, ¿sí? El pecado principal depende en qué, no en la acción, sino en el pensamiento.
blasfema a Dios, pero si su intención no es blasfemar, no es grave. Es grave, no es tan grave. Ya que la intención es en el corazón, por eso no la considera suficiente acción. Por eso dice Raba, por eso es que según Rabbi Yohanan, en la opinión de Jajamim, cuando hablamos de blasfemar a Dios, no hay hatat, porque a pesar que se mueven los labios y es cierta acción, pero depende del corazón, y el corazón no es acción. Pregunta Rabbi Zera, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una baraita que dice que Edim Zomemim, ¿sí?, no tienen que traer Korban Hatat. ¿Por qué? Porque no tienen Maaseh. No hicieron una acción, que es Edim Zomemim, dos testigos que testificaron sobre alguien, y al final ellos salieron falsos, ¿sí? A ellos los descalificaron. Ellos son Edim Zomemim. Y en caso que tienen que traer Hatat o no tienen que traer Hatat, dice la baraita, no vamos a traer detalles, pero dice la baraita, no tienen que traer Hatat. ¿Por qué no tienen que traer Hatat? Porque lo que cometieron no tiene Maaseh, ¿sí? No tiene Maaseh. ¿Pero por qué no tiene Maaseh? Movieron ¿qué? Los labios. ¿Qué me dijo Raba? No, para que no se considere Maaseh tiene que ser que, a pesar que movieron los labios, pero es algo que depende del corazón. Pero aquí no depende del corazón, aquí depende de la boca, de lo que digan. Responde Raba, no, el Edim es diferente porque no depende del movimiento de la boca, depende de la voz. ¿Sí? La voz sale del movimiento de la boca, pero el movimiento de la boca no es directo el causante. El movimiento de la boca saca la voz y la voz es la que causa lo que ellos estaban tratando de hacer, le causa el daño, causa el perjuicio, ¿sí? Y la voz no se considera que acción. Así dice Raba para responder la opinión de Rabbi Yohanan, para responder la explicación de Rabbi Yohanan en la opinión de Jajamim. Sin embargo, la Gemara tampoco acepta esto. Pregunta la Gemara, ¿qué? ¿Voz no es suficiente acción para Rabbi Yohanan? O sea, la voz, a pesar que sale de la boca, no la considero acción, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿qué pasa? Sabemos que hay una prohibición de Lotach Som Shorbedisho. No puedes embozalar a un toro mientras que está trillando. Otra prohibición que hay es, entre dos animales de diferentes especies, no puedes guiarlos para trabajar, ¿sí? Ahorita esto depende, ¿qué pasa a una persona que embozaló al animal cuando estaba trillando, pero no físicamente con un bozal, sino cuando iba a comer el animal, hizo un ruido, gritó, y al gritar, ¿qué pasó? El animal, ¿qué hizo? Levantó la boca, no hizo nada, entonces básicamente lo embozaló a través de su voz. O el segundo caso, guió a dos animales de diferentes especies, pero ¿cómo? No guiándolas con un palo, con una acción, sino a través de ¿quién? A través de su voz, ¿sí? Entonces en este caso, ¿está hayab o no está hayab? Dice la Gemara, Mahloket. Rabbi Yohanan dice que ¿qué? Que está hayab. Rabbi Yohanan dice que está hayab malkut, que tiene que tener ¿qué? Latigazos. Y Resh Lakish dice que está patur. ¿Por qué Rabbi Yohanan dice que está hayab y Resh Lakish dice que está patur? Rabbi Yohanan dice que está hayab porque a pesar que es a través de la voz, pero ¿de dónde vino la voz? De un movimiento de la boca, entonces hayab. A diferencia de Resh Lakish, sí, a través de la boca, pero no es directo la boca, sacó la voz y la voz no se considera acción. Pero Rabbi Yohanan dice que está hayab, o sea que Rabbi Yohanan dice que a pesar que es voz ya que vino de la boca y la boca se movió, se considera que acción. Vemos que Rabbi Yohanan opina que voz, ya que viene del movimiento de la boca, sí se considera que acción, a pesar que la verá, el pecado que hizo es a través de la voz. Entonces no cuadra lo que dijimos antes en la opinión de Rabbi Yohanan, porque aquí mismo Rabbi Yohanan dice que la voz, a pesar que el pecado es a través de la voz, si viene de un movimiento de la boca, se considera Maaseh. Por eso Rabba dice otra explicación. Edim Zomemim es diferente. ¿Por qué? Porque no obstante es voz, y voz se considera que Maaseh, según Rabbi Yohanan, pero es voz a través de Maaseh, pero lo que están sacando es lo que vieron. ¿Qué dicen los testigos? Edim Zomemim. El pecado de ellos, ¿qué es? No lo que están diciendo, obviamente se refleja en lo que están diciendo, pero ellos vieron algo y están diciendo otra cosa. O sea que los testigos, ¿qué están testificando? Algo que vieron, y la visión no tiene Maaseh, ¿sí? Entonces ya que está basado en la vista, en la visión, que no tiene Maaseh, a pesar que movió un poquito, pero ya que no todo depende de la voz, sino la voz está dependiendo en una visión, en una vista que hicieron, en lo que vieron, y eso no tiene Maaseh. Por eso decimos que ¿qué? Por eso decimos que no se considera el Edim Zomemim Maaseh, no se considera que tiene Maaseh, a pesar que la voz sale de la boca normalmente se considera Maaseh, pero eso es únicamente cuando depende de eso únicamente, pero aquí depende de eso por una vista, ¿sí? Por una visión que no tiene Maaseh, entonces no se considera que tiene Maaseh, y por eso es que en Edim Zomemim está patur de... por eso la Beta nos dice que según todos también los está de acuerdo que en Edim Zomemim está patur de Hatat, no está hayab. seguimos, estamos hablando Baal Ov, זה המדבר בין הפרקים ומבין אצילי ידיו. ידעוני זה המניח עצם ידוע בפיו, והוא מדבר
me'elav. Meitive, veaya keov me'eretz kolech, ma'ilav, de mishtae ki urge, lo de salik veyativ ben aperakim u mishtae. Tashema vatomer aisha el Shaul Elohim raiti, oli min haaretz ma'ilav de mishtae, ki urge, lo de yatev ben aperakim u mishtae. La hermana nos trae una baraita que nos habla de la manera de la brujería del Ov y de el Ideoni. Nos dice la baraita lo siguiente: el Baal Ov, el practicante del Ov, es cuando sale una voz que habla desde dentro de las articulaciones de la persona. ¿Qué es articulaciones? Donde se juntan los huesos, ¿sí? Y cuando sale la voz en la axila, que es una de las articulaciones, ¿sí? Eso es Baal Ov. Ideoni es cuando una persona se pone un hueso, como dijimos, antes lo explicamos, pero no está escrito en la Mishnah, aquí la verdad lo trae. Cuando uno se pone un hueso de un animal llamado Yadua, un tipo de animal, se lo pone en la boca y después el espíritu del muerto empieza a hablar automáticamente, ¿sí? Automáticamente solo, a diferencia del Baal Ov que ya mencionamos antes, que es a través de el aplauso de los brazos, con los brazos, ¿sí? La hermana pregunta sobre lo que acaba de decir la baraita sobre Baal Ov. Que dijimos que en Baal Ov la voz habla, sale desde dónde? Desde dentro de las articulaciones, el Baal Ov. Pregunta la Gemara, no me cuadra que sale desde ahí. O sea, significa que el muerto sube, o sea, el espíritu del muerto sube a las articulaciones, ¿sí? En la axila, digamos, y de ahí sale la voz. Eso es lo que acabamos de decir. Pero no me cuadra porque hay un pasuk en Yeshaya 29:4. Ese pasuk Yeshaya está profetizando sobre Israel, que si no vuelven en Teshuvah, los sufrimientos que van a venir sobre ellos va a causarles que van a hablar en voz bajita, como la voz del Ov, que es bajito porque se escucha desde la tierra. Entonces dice la Gemara, vemos que de dónde sale la voz cuando haces el Baal Ov, de la tierra. Entonces el espíritu no va a las articulaciones y de ahí sale la voz, sino de la misma tierra. Dice la Gemara, no. La voz, el espíritu va hacia las articulaciones, se asienta ahí y de ahí sale. Entonces, ¿por qué está escrito que la voz era bajita? Porque está muerto, como el espíritu del muerto. Entonces, como está muerto, no tiene suficiente fuerza para hablar. Por eso es que la voz es bajita, no porque está bajo de la tierra. La voz sale de las articulaciones. Próxima pregunta de otro pasuk en Shemuel, tomo 1, capítulo 28, versículo 13. Está escrito ahí que antes de su última guerra, antes de la última guerra de Shaul con los Pelishtim, con los filisteos, Shaul quiso preguntarle a una Ov, una Baalat Ov, mujer, una practicante de Ov, ¿sí? Para que, esto es Shaul, ¿sí? Shaul le preguntaba a Baalat Ov para que suba el espíritu de Shmuel, que ya había fallecido, a través de este Ov, a través de practicar el Ov, y así podemos saber qué hacer en la guerra para poder ganar. Y el pasuk nos dice, este pasuk que leímos antes, lo leo otra vez, Shaul Elohim raiti oli min haaretz, nos cuenta que cuando la Baalat Ov, la practicante del Ov, vio el espíritu del muerto subiendo, parecía como si fuese ¿qué? Un ángel, ¿sí? Sí. Y del hecho de que el pasuk nos dice que después de que subió de la tierra, de inmediato habló, de inmediato nos dice el pasuk qué fue lo que dijo el espíritu, mashma, que apenas salió de la tierra ahí empezó a hablar, ¿sí? Pero no esperó hasta que se asentó el espíritu en las articulaciones. Entonces vemos que no se asienta ahí, no como dijimos antes en la baraita, que en Baló la voz sale dentro de las articulaciones. Y dice la Gemara, no, el caso aquí es que subió, a pesar que dijo de inmediato lo que habló, no, subió, se asentó, falta esa parte en el pasuk, se asentó y después habló. Entonces no va en contradicción con lo que dijimos antes. Seguimos, estamos Rabbanan. Baal Ov, Echad Ma'ale Bizchuro, Ve'echad הנשאל בגולגולת, מה בין זה לזה? המעלה בזכורנו עולה כדרכו, ואין עולה בשבת נשאל בגולגולת, עולה כדרכו ועולה בשבת עולה, ליחסה לקמא מנח, אלא אימה עונה כדרכו ועונה בשבת. ואף שאלה זו שאל טורנוסטרובוס את רבי עקיבא, אמר לו, ומה יום מיומיים? אמר לו, ומה גבר מגוברין? אמר לה, דמרי צווה, שבת נמי דמרי צווה. אמר לאחי קמינא לך, מי אמר דאינה שבתה? אמר לו, נהר סבתיון יוכיח, בעל אוב יוכיח, קברו של אביו יוכיח, שאין מעלה עשן בשבת. אמר לו, ביזיתו, ביישתו וקיללתו. Hay una baraita. La baraita dice lo siguiente,
que cuando decimos Baal Ov, una persona que practica el Ov, dentro de esto está incluido, entre otras, 2 casos. ¿Cuál? El que sube el espíritu de un muerto y lo asienta en el miembro de un hombre, ¿sí? Y también está incluido una persona que consulta con una gulgolet. ¿Cómo se dice gulgolet? Una calavera, ¿sí? Con una calavera. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es, dice la Baraitá, que el que sube el espíritu y lo asienta sobre el miembro de un hombre, ¿sí? El espíritu no sube de manera regular, o sea, primero la cabeza y después las piernas. Otra vez no son las cabezas de las piernas físicas, ¿no? Sino al revés, primero las piernas, o sea, boca abajo, sube. Y hay otra cosa que cuando lo asientas en el miembro del hombre, no puedes hacer esto en Shabbat. A diferencia de que cuando cuando consultas a una calavera a través del Ov, entonces primero, y subes al espíritu del muerto, ¿cómo subes al espíritu? Primero la cabeza, y lo puedes hacer también en Shabbat. Esas son las 2 diferencias entre ellas, ¿sí? Cuando asientas al espíritu del muerto en el miembro del hombre, sube patas para arriba, y no se puede hacer en Shabbat. Y cuando lo consultas con una calavera a través del Ov, obviamente a través de esas cosas, sube de la manera regular, o sea, cabeza para arriba y piernas para abajo, y lo puedes hacer en Shabbat. Esta la Gemara viene y pregunta, ¿la calavera sube? ¿Cómo que sube? ¿Qué me acaba de decir? Olé, ¿sí? Olé, sube. Así dijimos, ¿correcto? ¿Qué? Olé, quedarcó. Olé, quedarcó, sube. ¿Qué sube? Si la calavera está ahí afuera. La calavera está enfrente de la persona que va a subir ni que va a subir. De ahí está hablando. Dice, no, cuando dice olé es un error. Hay que cambiar oné quedarcó. ¿Qué es oné quedarcó? Después de que le preguntan a la calavera, responde de la manera regular, o sea, de donde está, y no es necesario asentar el gulgolet, la calavera, en una de las articulaciones. Esa es la diferencia. No como dijimos antes que sube patas para arriba, porque el gulgolet la calavera está enfrente tuya. Y la Gemara tiene una historia al respecto. Esta pregunta, bueno, les cuento en general. Turnus Rupus era, sí, Turnus Rufus, ¿sí? Él era el encargado de los romanos tener Israel en el tiempo del emperador Adrián, ¿sí? Y él fue que dio la orden de matar a Rabbi Akiva, ¿sí? Turnus Rupus, él siempre discutía mucho con Rabbi Akiva en temas de fe. Y una de las preguntas que le hizo Turnus Rupus a Rabbi Akiva fue la siguiente, entre otras, ¿no? Dice, ¿por qué Shabbat es diferente al resto de los días? Así le pregunta. Tú dices que Shabbat es santo. ¿Por qué Shabbat es diferente? ¿Por qué la Torah dice que Shabbat es diferente al resto de los días? ¿Qué tiene de especial? Le respondió Rabbi Akiva, ¿y cuál es la diferencia entre tú y las demás personas? ¿Por qué tú eres tan importante? ¿Sí? Le dice Turnus Rupus a Rabbi Akiva, no, porque mi jefe así solicitó, que yo sea el encargado de los romanos en Eretz Israel. Se dice, bueno, mi jefe también solicitó que Shabbat sea ¿qué? Que Shabbat sea un día especial en relación al día del resto de la semana. Le dice Turnus Rupus a Rabbi Akiva, no te dice mi pregunta. Mi pregunta es, ¿quién te dijo que hoy es Shabbat? Entiendo que Shabbat puede ser más importante, pero ¿quién te dijo que es Shabbat y no es lunes? ¿Cómo aseguras que hoy es Shabbat y no lunes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo llevas la cuenta de la creación del? ¿Cómo sabes? Le dice Rabbi Akiva, te voy a decir cómo. Tengo varias pruebas. Primero que todo, el río llamado Sabatión puede traerte una prueba, que durante la semana fluye turbulentamente y cuando es Shabbat está calmado. Verifica, te vas a dar cuenta que hoy es Shabbat porque está calmado el río. Primera prueba. Segunda prueba, Baal Ov. Baal Ov, cuando lo hace el normal a través de que lo asienta en el miembro, como dijimos, no a través de la calavera, puede hacerlo en Shabbat, no puede hacerlo en Shabbat. En el resto de los días sí puede. Trata de hacerlo hoy, vas a ver que no puedes. Y tercero, es la que más le dolió, la tumba de tu padre. La tumba de tu padre que no saca humo en Shabbat. ¿Por qué? Porque los Reshaim están en el Geinom, en el infierno. Pero en Shabbat no hay infierno. Te vas a dar cuenta que todos los días de la semana saca humo, porque está en el Geinom. Pero hoy Shabbat no hay humo. ¿Por qué? Porque Shabbat no está en el Geinom. ¿Significa que hoy es qué? Shabbat. Entonces se puso bravo y le dijo a Rabbi Akiva, quiero que sepas que deshonraste a mi padre, lo avergonzaste y lo insultaste, porque básicamente insinuaste o dijiste claramente que está en donde, en el Geinom, que está en el infierno. Seguimos. Shoel Ovainu Vedoresh el Ametim.
דורש למתים כדתניא, ודורש למתים זה המרעיב עצמו והולך לבינן בבית הקברות כדי שתשאל עליו רוח טומאה. או שהרבי עקיבא מגיע למקרה זה היה בוכה, ומה המרעיב עצמו כדי שתשאל עליו רוח טומאה? שורה עליו רוח טומאה, המרעיב עצמו כדי שתשאל עליו רוח טהרה, על אחת כמה וכמה. אבל מה יעשה שעוונותינו גרמו לנו, שנאמר כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. digamos un poco más, אמר רבא אי באו צדיקי ברו על מה, שנאמר כי עוונותיכם היו מבדילים וגומר. רבא ברא גברא שדרל כמד רבי זרע, הווה כמשתעי בהדה ולא הווה כמהדר לה. אמר לה מן חבריה את, הדר לאפרייך. רב חיינה ורב ישעיה אבו יתרי כל מעלה שבתה. ואז קיבל ספר יצירה ומברו להוא עגלה טילתה ואכלילה. Interesante. La Gemara trae un pasuk, o mejor dicho, la Gemara se enfoca en un pasuk en Devarim 18, 10 y 11. Dice, lo imatze beja, o mejor dicho, el 11. Veshoel ov veideoni vedoresh el ametim. No puede haber entre ustedes Shoel ov e ideoni, que son los dos que mencionamos en la Mishnah, y doresh el ametim, y el que habla con los muertos, que es un nigromante. Dice la Gemara, es lo mismo. Shoel ov e ideoni, ambos son personas que convocan y hablan con los espíritus de los muertos, que ellos hablan. Sí, entonces es lo mismo que... Dice, no, tiene razón, no es pero aquí no se refiere a Doresh en la Metim, a eso mismo. Doresh en la Metim se refiere a otra cosa, a lo que dice en la varita, que es Doresh en la Metim, a una persona que se queda con hambre y va a dormir al Bet Haim, al cementerio, para que le venga un espíritu de impureza. Cuando una persona tiene hambre, eso le viene, él puede solicitar el espíritu que quiera que se le acerque, ¿sí? Entonces, que él quiere que se le acerque espíritu de impureza. ¿Y para qué quiere que haga eso? Para que pueda, si tiene espíritu de impureza, puede unirse con el Shindal, los demonios. Y así puede aprender, el demonio puede ayudarle, se hace amigo de él, le ayuda a hacer ¿qué? Brujería. Eso es Doresh el Ametim. O sea, definitivamente en Ove y Deoni ya está incluido lo que tiene que hablar con nigromante, que es todo lo que incluye hablar con los muertos. Doresh el Ametim es una persona que se aguanta a no comer, tiene hambre y con esa hambre solicita que convoca el espíritu de impureza, y al venir el espíritu de impureza, ¿qué pasa? Se la pegan los demonios y el demonio le enseña cómo hacer brujería. Esta persona quería saber cómo hacer brujería, entonces hace toda esta vuelta. Eso está prohibido, Vedoresh el Ametim. Dice la Gemara, efectivamente cuando Rabbi Akiva llegaba a este pasuk empezaba a llorar, porque decía, fíjense bien, una persona que tiene hambre, ¿qué puede hacer? Solicitar lo que él quiere. Nos dice la Torá, según esta última explicación, que si él al tener hambre solicita que se le apegue ¿qué? El espíritu de impureza, efectivamente eso es lo que pasa. Y logra que un Shindalet se le apegue después, y logra que el Shindalet le enseñe brujería, a pesar que todo esto es negativo. Dice la Gemara, Kol Shiken, imagínense ustedes, si una persona se aguanta de no comer y tiene hambre, ¿para qué? Con intención de que le venga el espíritu de pureza, el espíritu bueno. Kol Shiken, de que debería de efectivamente poder apegarse a ese espíritu de pureza. Pero ¿qué puedo hacer? Que en realidad no se puede, porque los pecados causan una separación entre ese espíritu de impureza y la persona, y por eso no puede venir ese espíritu de impureza sobre la persona a pesar que lo solicite. Y donde lo aprendemos del pasuk en Yeshaya 59:2, que im avonotechem hayu mavdilim, los pecados que hicimos nos separan entre nosotros y la espiritualidad, el espíritu de pureza y de Hashem Yitbaraj. La Gemara trae otra explicación de este pasuk de Raba. Escuchen esto interesantísimo. Dice Raba, los tzadikim, la gente justa, si quieren pueden crear criaturas en este mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? Porque este paso que mencionamos dice que ¿qué es lo que separa a nosotros de Dios? ¿Qué es lo que nos divide? Los pecados. ¿Sí? Mashma que si no hay pecados, somos comparados con Dios, Leabdil Kivyahol. Entonces, si Dios pudo hacer la creación del mundo, también la persona, un tzadik, puede hacer la creación del mundo. Y dice la Gemara dos historias. Raba efectivamente creó una persona en su vida, ¿sí? Y lo mandó a donde Rabbi Zerá, a esa criatura nueva creada por Raba. Entonces Rabbi Zerá, cuando llega a donde él, esta criatura nueva, creada por Raba, nueva porque la creó Raba, le habla y él no le responde. Se le dice a Rabbi Zerá, ¿será que tú fuiste creado no por Dios sino por mis compañeros, o sea por Raba? Entonces vete de vuelta a la tierra, ¿sí? Y efectivamente así fue. Otra historia que pasó con tzadikim que crearon criaturas. Rab Hanina y Rab Oshaya, dice la Gemara, siempre en la víspera de Shabbat se sentaban juntos y se encargaban de estudiar el libro de la creación, que habla de los nombres, cómo Dios creó el mundo, con qué nombres, Sefer Yetzirah, ¿sí? Y creaban en la víspera de Shabbat un ternerito, que llegó a un tercio de su vida, o sea, grandecita, no chiquitita, a través de esto. Y se lo comían, ¿cuándo? En Shabbat, Lichbod,
Shabbat Kodesh. Seguimos, estamos Rabanán. Me'onen, Rabbi Shimon Omer Zeha Ma'avir Shiv'a Minez Zechura La'ain, וחכמים אומרים Zeha אוחז את העיניים, רבי עקיבא אומר Zeha מחשב עתים ושעות, ואומר היום יפה לצאת למחר יפה לקח, לימודי הרבה שביעיות חיטין יפות, יקורא, לימודי הרבה שביעיות חיטין יפות, יקורא קטניות מהיות raot. Dice la baraita. La Gemara nos trae una baraita que nos habla de otro tipo de brujería que también está mencionado en la Torah. En Devarim 18:10 dice, Loi matzebeja meonen. ¿Qué es meonen? Varias explicaciones. Rabbi Shimon dice, se refiere a una persona que agarra shichvat zera, semen, de 7 hombres diferentes y se lo coloca en el ojo con intención de brujería. Está prohibido. Jajamim explican que meonen se refiere a una persona que hace ilusiones, un ilusionista, ¿sí? Que hace como si fuese que está haciendo algo increíble, pero en verdad no está haciendo nada. Rabbi Akiva explica que esto se refiere a la persona que calcula los tiempos y las horas y dice, hoy es un buen día para salir, el que sale hoy va a tener éxito, hoy es un buen día para comprar, el que compre hoy va a tener buen negocio, hoy en la víspera de Shevi'it es bueno, la regularidad de los granos de trigo es que salen buenos, en el que arranca granos y no los cosecha, nunca se pudren, ¿sí? El que arranca, me refiero a arranca y no corta. El que dice estas cosas como que, ¿sí? El que calcula tiempos y horas, eso es meonen, lo cual está prohibido. Ahí me la trae otra baraita. Taura banan menajesh ze aomer pito nafla mi piv maklo nafla mi yado beno korelo meaharab orev korelo tzeviv siko baderech nahash mimino veshual misemolo al tatchil bi shaharit hu rosh chodesh hu motzei shabbat hu. La Gemara trae otra varita que nos habla sobre otra prohibición de estilo brujería. ¿Cuál es menajesh? ¿Qué es menajesh? Traducción literal es un augur. Un augur. ¿Qué es un augur? Una persona que dice, oye, el pan se te cayó hoy de la boca, tu palo se te cayó de la mano, tu hijo te está llamando por atrás, el cuervo te está llamando, el venado te interrumpió en el camino, tú estabas yendo del este al oeste y el venado vino del norte al sur y se topó contigo, ¿sí? La serpiente te vino del lado derecho y el zorro te vino del lado izquierdo. O sea, básicamente le dice, o le dice, otras como le dice, no empieces todavía a cobrarme a mí impuestos, ¿sí? No te voy a pagar mi deuda porque todavía es mañana, o porque es Rosh Chodesh ahorita, o porque es Motzei Shabbat. O sea, básicamente le está diciendo, como pasaron todas estas cosas, no es buena señal, cuidado, ¿sí? ¿Sí? Está prohibido, es un augur, ¿sí? Está prohibido inventar. Se le cayó el pan de la boca, entonces va a ser un mal día para ti. No hagas. Todas estas cosas que mencionamos, que son básicamente un augur que dice ciertos augurios negativos, que son cosas malas. Eso está prohibido. La Gemara trae otra baraita, Tanu Rabbanan, lo tenahashu velo teonenu, que con elu hamenahashim bejulda beofotu bedagim. La Gemara trae otra baraita que nos menciona el pasuk en Vaikra, nos cita el pasuk en Vaikra 19:26, que dice lo tenahashu velo teonenu, ¿sí? Lo tenahashu es menajesh, augur, lo que mencionamos, ¿sí? Y teonenu es calcular tiempos. Pero la vareta que explica que el pasuk aquí cuando dice lo tenahashu es algo un poco diferente, es que las personas también es un augurio, las personas que auguran a base de los movimientos, de los diferentes movimientos de una comadreja, o de aves, o de peces. ¿Sí? Que es decir, mira, si hizo esto es porque va a pasar algo malo. ¿Sí? Todo eso está prohibido. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.